ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional. Entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de hoy de Sanando el Corazón Herido, donde profesionales de la salud mental, social y espiritual comparten temas de mucho interés en estos tiempos y todo a la luz de la fe. Estamos en la segunda semana de Adviento. Ya hay reuniones familiares o por lo menos planes y también de convivencias en casa de amigos y cercanos. Aunque la gran mayoría de las veces estas son reuniones muy llevaderas y alegres, de vez en cuando llegan personas a consejería a reportar que en estos encuentros o fiestas sufrieron en sus infancias un triste y trágico evento de abuso sexual. También otras personas reportan incidencias de abuso o acoso sexual que se dieron con frecuencia o en diferentes contextos de sus historias, en diferentes años de sus vidas. La Biblia es firme y clara. En Marcos capítulo 9, versículo 42 nos dice: cualquiera que fuera piedra de tropiezo a uno de estos pequeños, mejor le fuera si se le ata una piedra de molino al cuello para ser arrojado en el mar. El abuso sexual, sobre todo de menores, consiste en la explotación de los niños para la gratificación de un adulto enfermo. Puede incluir exhibicionismo, caricias, contacto sexual y también el uso de menores en materiales pornográficos. La gente tiende a pensar que ciertas figuras dotadas de autoridad, tales como padres biológicos, tíos, abuelos, padres adoptivos, profesores, entrenadores, etcétera, están por encima de cualquier reproche, que esos pilares de la comunidad no podrían abusar de los menores. Por eso vemos que el comportamiento abusivo frecuentemente se oculta detrás de máscaras de amor y de confianza, pero en realidad los transgresores provienen de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos y de todos los grupos étnicos. De un 70 a un 90% es cometido por personas que el menor conoce. El daño emocional en las víctimas puede incluir una baja autoestima, sentimientos profundos de culpabilidad, sentimientos de aislamiento que conduce a la marginación social, incapacidad de confiar o de mantener amistades o cercanía emocional con otras personas, adicciones, además de trastornos de ansiedad y depresión. Es un tema delicado y difícil, pero para hablarnos sobre esto tenemos en Sanando el Corazón Herido a Nelly, quien va a compartir sobre la herida del abuso sexual. Nuestra invitada Nelly Nampula, desde San Francisco, California. Ella es evangelizadora católica en áreas de sanación interior y liberación y ha colaborado con Vida Plena Coaching y sus servicios educacionales. Regresamos después de estos mensajes. Gracias por estar de regreso en Sanando el Corazón Herido, un programa dedicado a todos ustedes, pero auspiciado también por todos ustedes, sembradores y sembradores generosos. Con el tema de Sanando las heridas del abuso sexual, tenemos hoy a nuestra invitada especial, Nelly Nampula, de San Francisco, California, quien ha ofrecido
servicios en Vida Plena Coaching and Educational Services, además de ser evangelizadora católica en Estados Unidos. Y estudió también en la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara, California, con un diplomado en Teología Hispana y certificación en estudios pastorales. Bienvenida, Nelly, es un gusto tenerte entre nosotros aquí, sobre todo en este programa tan especial de la segunda semana de Adviento, cuando tantas familias ya están listas y dispuestas a empezar a reunirse y a tener gente en su casa, y este es un tema crucial. Bienvenida, Nelly, que Dios te bendiga. Gracias, doctora Marta. Es un placer estar compartiendo esta tarde aquí con ustedes en Sanando el Corazón Herido. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con este tema tan fuerte, tan delicado, pero tenemos que tratarlo porque son de mucha la gente que viene a consejería a hablar de estos temas y todos tenemos que estar versados en ellos. Así que dime, dentro de tu experiencia, ¿qué es el abuso sexual? Se conoce como abuso sexual a todo aquello que rompe lo que Dios establece entre la unión de sexo, amor y vida. Cuando uno de estos elementos se rompe, estamos hablando de abuso sexual. Ya lo decías hace un momento, de que todo lo que abarca el abuso sexual, ¿verdad? La exposición de la persona, exposición de pornografía, el toque inapropiado en sí es algo tan grande, todo lo que abarca, y que muchas veces no estamos conscientes de que realmente se ha sufrido abuso sexual, porque esperamos que esto llegue a otros niveles, ¿verdad? Pero en sí, lo habías hablado en el segmento pasado, todo lo que abarca el abuso sexual. Fíjate, ¿por qué el abuso sexual, te pregunto, causa tanto daño en un niño o en una niña, sobre todo? O sea, causa daño en todas las edades o a personas de todas las edades, pero muy en especial a los niños. ¿Qué efectos psicológicos crees tú que tiene el abuso sexual en una criatura? Ya, de hecho, como lo mencionas, el abuso sexual causa mucho más daño al niño o a la niña cuando está apenas siendo un niño, válgase la redundancia, ¿verdad? Que cuando esto sucede en una etapa adulta. En una etapa adulta sabemos que el abuso sexual puede ocurrir en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Pero en sí, cuando esto pasa en un niño, el cerebro de un niño no está capacitado para recibir amor y sexo al mismo tiempo, ¿verdad? El niño no concibe esto. Entonces eso es lo que pasa en el cerebro del niño, y cuando este niño llega a ser adulto, esta persona se vuelve, hay dos opciones lo que puede pasar, que este niño, siendo una persona adulta, pueda tener una sexualidad completamente fuera de control, que se haga adicto a la pornografía, a la fornicación, es decir, se busca sexo sin amor. ¿Por qué? Porque se rompió uno de los elementos principales de la unidad entre sexo, amor y vida. Y lo otro también, que es lo opuesto, cuando esta persona llega al matrimonio, va a tener miedo, va a rechazar el sexo, lo va a ver como algo sucio, lo va a ver como algo que no está bien, que no es correcto, porque uno de sus elementos de sexo, amor y vida se ha roto. Entonces se va a volver una persona completamente miedosa a tener una relación sexual. Fíjate, tengo más preguntas para ti porque todo esto es importantísimo. ¿Qué papel juega el silencio o, por ejemplo, la falta de acción de los padres o cuidadores de la criatura afectada? O sea, ¿se convierten en cómplices o no? Porque también en consejería muchas personas vienen, sobre todo mujeres, a decir, mis padres no me protegieron, o le dije a mi papá y mi mamá y no hicieron nada. Entonces me sentí completamente indefensa ante el abusador que llegaba a la casa a cada rato o que estaba allí presente en las fiestas de familia. Entonces, ¿qué papel juegan estos cuidadores primarios
en la criatura para salir del problema, como también para evitar futuros problemas. Sí, desafortunadamente en nuestra cultura hispana, doctora, existe mucho esto, ¿verdad? Se tiende a guardar silencio, se tiende mucho a guardar secreto de estas situaciones que suceden, o porque a veces pensamos que es un miembro de la familia, no vamos a decir nada, pero en realidad lo que se está haciendo con esto es solamente privar a la persona que ha sido afectada de que reciba ayuda inmediata. Y esos momentos son cruciales para buscar la ayuda correspondiente para que esta persona comience con terapias psicológicas. También es muy importante dar parte a las autoridades, hacer un Sí. reporte dando parte a las autoridades correspondientes. De lo contrario, no solamente estamos nosotros evitando que esta criatura pueda recibir la ayuda que necesita, pero en sí también encubriendo un delito que tiene que ser expuesto ante las autoridades correspondientes. Y eso es lo que más le cuesta a mucha gente hacer, Nelly, porque hay personas que dicen, porque le tienen miedo al sistema, le tienen miedo a la justicia, nos van a llamar a testificar en corte, etcétera. Entonces, pero al dejar pasar, están habilitando al depredador a que siga con su pecado o su agresión. Estamos permitiendo que surjan otras víctimas en el futuro, y también el acudir a la justicia, como tú dices, para recibir ayudas, también empodera a la víctima, que le dices un mensaje, que le dice a la víctima, pues yo tengo respaldo, tengo ayuda, tengo protección, y esta persona me hizo mal y tiene que enfrentar la justicia. Sabemos que todos van a enfrentar la justicia de Dios, pero la justicia humana también está muy de parte de la víctima en estos casos. Ahora, desde el punto de vista de la fe católica, ¿cómo podemos comenzar un proceso de sanación de una herida de abuso sexual? Bueno, aquí es muy importante, ¿verdad? Ya hablamos acerca de cuando sucede esto, en el caso de un niño o de una niña que ha recibido ese tipo de abuso. La mayoría de las veces, doctora, y es muy triste esto, la persona se lo guarda, el niño se lo guarda porque de cierta manera guarda un sentimiento de culpabilidad, o que el niño hizo algo malo, que la niña hizo algo malo. Entonces se tiende esto a guardar. Entonces la mayoría de las veces esto viene a salir a la luz cuando la persona ya es una persona adulta, cuando la Ujú. persona ya es una persona adulta. Pero si el niño logra hablar con papá, con mamá, por eso es importante que nosotros como padres podamos hablar con los hijos, Es darle la importante. confianza. Ujú. Y sobre todo, doctora, cuando el niño o la niña venga con papá, venga con mamá, escucharle. Eso es muy importante. No comenzar a decir, oh, pero tú tuviste la culpa, que tú estabas haciendo, sino porque el niño ya se sintió agredido, en sí siente un dolor, una confusión tremenda por lo que le ha pasado. Entonces necesitamos escuchar. Papá y mamá necesitan escuchar y decir, aquí estamos nosotros para ti, aquí estamos Sí. nosotros, vamos a hacer lo que podamos para poder ayudarte, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, papá y mamá, bueno, por supuesto, después de hacer todo el reporte que se tenga que hacer ante las autoridades correspondientes, también comenzar a orar por esa criatura, que es muy importante que papá y mamá nos unamos para orar por nuestros hijos, que papá y mamá estemos orando constantemente, porque la oración tiene que ser constante. Pero aparte de la oración, doctora, también es muy importante aclarar que ese niño, esa niña necesita también ayuda psicológica. Necesitamos dar un tratamiento psicológico para que haya en sí una recuperación de esa criatura, de todo lo que se sintió que fue defraudado, de todo lo que se sintió que fue dañado. Entonces que vuelva otra vez a recuperar su autoestima, saber que no es su culpa lo que le pasó, que a ese niño, esa niña desafortunadamente fue una víctima, ¿verdad? Entonces cuando esto sucede
en la etapa adulta. Esto es bien importante, doctora, mencionarlo porque muchas veces, y me he encontrado en la mayoría de los casos que dice, bueno, es que yo lo sufrí, pero ya le he dado la vuelta a la Sí. página, ya le he dado la vuelta a la página y entonces no es lo mismo, no es lo mismo porque en el inconsciente está la herida. En el inconsciente está el dolor y simplemente a veces lo que hacemos es como ignorarlo, pero ahí está el dolor, ahí está el trauma que se ha vivido y entonces esto se va a manifestar en las emociones, se va a manifestar en el carácter, en la desconfianza, en tantas otras cosas que el ser humano pueda enfrentar en esa etapa adulta. Entonces también aquí es muy importante que la persona ante la luz del Espíritu Santo pueda traer a su consciente aquella herida, aquel dolor que está en el inconsciente, ¿verdad? Y rendirle a Jesús, quien es quien nos restaura. Rendirle a Jesús esa herida, ese dolor, ese sufrimiento, ese miedo, esa desconfianza, porque es un sinnúmero de sentimientos y de emociones que hay, doctora, cuando ocurre este tipo de abuso, ¿verdad? Entonces, rendírselo a Jesús. Y esto tiene que ser constante y, por supuesto, al recordar, al traer a nuestro consciente, va a provocar dolor. Tengo una pregunta más. ¿Cómo comenzamos estos procesos de sanación? A través de oración, tanto para la víctima como para el agresor. Ya tú has hablado un poco de esa necesidad de oración, pero ¿cuáles serían los pasos o cuáles serían las oraciones que ayudarían más? Bueno, ya que nosotros reconocemos la herida, ya que la herida está reconocida, ¿verdad? Llevarla al consciente, doctora, aquí es bien importante algo también que entra en el proceso de sanación de esta herida, es perdonar. Mm, Perdonar y es lo más difícil, yo pienso que es lo más difícil, perdonar a aquella persona que te ha causado daño, perdonar a aquella persona que te ha difícil. robado la Ujú. inocencia. No es algo fácil, No. no es algo Ujú. fácil, pero debemos entender también que el perdón es una gracia. El perdón es una gracia divina que emana de la cruz, que emana de la cruz y con la ayuda de Jesús nosotros podemos hacerlo solamente con la ayuda divina, doctora, porque sin perdón no hay No hay sanación. sanación, lo han dicho muy claramente. Ahora, mira, Nelly, hablando del perdón, o sea, hay personas que dicen, bueno, perdonar y ya no voy a mencionar más esto, ya no voy a buscar ayudas y ya voy a tratar, como ya dijimos, de brincarme este episodio, pero eso no es el perdón es un contrato de misericordia. Entonces, si no nos enfrentamos a esto, pues con todas las técnicas y todo el apoyo emocional, social, parental, psicológico y judicial, pues estamos también permitiendo que siga el pecado. Así que perdonar es liberar al cautivo del dolor, pero no quiere decir que le vamos a pasar por alto esta ofensa al ofensor, sino que vamos a tratar de encaminar todo esto por la justicia divina y la justicia humana, ¿sí o no? Por supuesto, doctora, por supuesto. Hay algo bien importante aquí que tenemos nosotros que reconocer, que para nosotros poder perdonar se necesita solamente una persona en Cristo, pidiéndole siempre a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esa gracia, ¿verdad? Y perdonar no es lo mismo que reconciliarnos. Mm, Para reconciliarnos importante. se Ujú. necesitan dos personas en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la otra persona que ha causado el daño completamente esté arrepentida, completamente esté decidida a transformar su vida, que sea consciente de todo el daño que ha causado. Y desafortunadamente, doctora, la mayoría de las personas que cometen estos tipos de abusos no son conscientes. No son No lo son. conscientes porque muchos de ellos están repitiendo un patrón que han vivido, están repitiendo un patrón que han vivido en alguna etapa de su vida.
entonces esta persona tiene también que tener un proceso de sanación. Esta persona tiene que tener un encuentro verdadero con Jesucristo, ¿verdad? Tiene que, por supuesto, que enfrentarse a la justicia terrenal, tiene que enfrentarse a las leyes, pero también tiene que tener una transformación mental, espiritual, que venga a través de una sanación integral. Efectivamente, bueno, gracias Nelly, no sabes cuánto nos has ayudado a entender este tema. Y yo sé que en estos días, ya que estamos en esta segunda semana de Adviento, ya nos estamos mentalizando con nuestras reuniones navideñas que pronto vendrán, pues tener estar siempre pendiente, ¿verdad? El cuidado de nuestros hijos y protegernos, tampoco sentirnos que cualquier persona nos va a agredir y tampoco pues dañar otras relaciones inocentes, pero siempre tener pendiente de que pues no está de más cuidarnos y cuidarlos más. Gracias, Nelis, que Dios te bendiga. Por Gracias por supuesto. estar en este programa. Ojalá te tendremos otra vez y muy pronto. Un placer, doctora, y saludos a toda la audiencia de Sanando el Corazón Herido. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga también. Y yo regreso con ustedes después de estos mensajes importantes. Por cada acto de abuso sexual reportado o identificado, debemos de calcular que hay cientos más sin reportar. En la mente de los agredidos, todos aquellos que consintieron, facilitaron o callaron, se hacen cómplices y compartirán la culpa de los sufrimientos y daños ocasionados a esas criaturas. No podemos permitir que se sigan proliferando estos actos ni en nuestras familias ni en la sociedad. Cuando decimos que Jesús puede sanar del abuso, maltrato, no nos referimos a que la víctima siempre podrá olvidarlo todo o vivir como si nada hubiera pasado, pero sí que la metástasis del dolor puede detenerse, que la culpa no llegue a convertirse en ansiedad, depresión, estrés postraumático. No hay forma de justificar el abuso físico o sexual. Es parte de una psicopatía, un acto de maldad muy arraigado en algunos seres humanos de forma extraña. Pero dediquémonos a escuchar a las víctimas con dones de consuelo, dones de oración y a comprometer a los abusadores a largos pero completos procesos de sanación y restauración. Por más difícil que sea este problema, recordemos que para nuestro Dios nada es imposible. Oremos juntos esta oración para sanar a víctimas de abuso. Es una oración escrita por la Conferencia Episcopal que se llama Oración por las Víctimas de Abuso Sexual. Dios del amor infinito, siempre presente, siempre justo, tú nos cuidas y nos proteges y nos diste a tu único Hijo para salvarnos con su sangre en la cruz. Jesús manso, pastor de la paz, dígnate unir a tu propio sufrimiento el dolor de todos los que han sido heridos de cuerpo, mente y espíritu por parte de aquellos que traicionaron la confianza puesta en ellos. Escucha el clamor de nuestros hermanos y hermanas que han sido lastimados gravemente, así como el clamor de aquellos que los aman. Dale la esperanza que mitigue el desosiego de sus corazones. Dales la fe que calme sus espíritus perturbados. Concédeles justicia para su causa. Ilumínalos con tu verdad. Espíritu Santo, consolador de corazones,
Cura las heridas de tus hijos e hijas y devuelve la integridad a lo que ha sido quebrantado. Concédenos el valor y la sabiduría, la humildad y la gracia para actuar con justicia. Sopla tu sabiduría en nuestros corazones y empeños, que todos los que han sido heridos por el abuso encuentren paz, encuentren justicia. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesús, en compañía de nuestra Madre amorosa, nuestra Madre María, y con la obra del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.